Nos vamos rápidamente a conversar con nuestro próximo invitado, Mauricio Baibel, periodista. Nos habían pedido mucho que les invitáramos, así que estamos muy contentos de tenerlo esta mañana con nosotros aquí en La Voz de los que Sobran. Bienvenido, Mauricio, muchas gracias. Hola, buen día. Buen día, sí. Autor de libros como Traición a la Patria, Milico Gate, El millonario desfalco de la ley del cobre, La historia oculta de la corrupción en el ejército de Chile en 2016, Ni orden ni patria, la trama secreta del Paco Gate, el mayor fraude fiscal en la historia de Chile en 2018 y la caída de las AFP en 2020. Gran libro ese. Gran libro ese, Hassan. Muy bien. Sí, yo he escuchado, porque había escuchado de los que tiene mucho conocimiento en materia de los fraudes al interior de las instituciones armadas, y de la AFP también me lo han recomendado muchísimo. Estábamos, el otro día sacamos un reportaje, ¿verdad?, que le fue muy bien, que se llama Valientes Soldados, cronología de los fraudes económicos y abusos cometidos por el ejército chileno, que fue escrito por nuestro periodista Juan Pablo González. Y la verdad es que terminamos hace muy poco con otro fraude nuevo en el ejército. ¿Qué te parece, Mauricio, este último por el que podrían procesar a 800 efectivos del ejército? Bueno, es un fraude de larga data, ¿no? Que parte como el año 2000 y tanto. Sí. Que muestra que en realidad esto no es un fraude, sino que es una cultura. Es una cultura organizacional de hacer las cosas, ¿no? 800 personas es casi el 5% del ejército. O sea, estamos hablando de que se empezó todo esto, deben haber entre los procesados, los investigados, los apuntados, alrededor de unos 900.000 militares. Es una cifra brutal. O sea, no estamos hablando de 2-3 personas, ¿no? Estamos hablando de una cifra muy importante de militares siendo investigados por distintos actos de corrupción. Esto, recordemos, para que la gente se acuerde, todo el gran caso que fue el Milico Gate, parte cuando encontramos a un cabo del ejército que estaba apostando, que había apostado 2.400 millones de pesos en el casino Monticello. Escucharon bien, 2.400 millones de pesos. Entonces nosotros, cuando logramos confirmar que esto era así, porque nosotros dudamos que esa era la cifra, ¿no? Nos pareció una cifra increíble. Nos hicimos una pregunta que era muy simple, ¿no? Que era, bueno, si el cabo se gastó 2.400 millones, ¿cuánto habrán gastado los generales? Y ahí llegamos, bueno, a lo que fue el caso Fuente Alba, Oviedo, los gastos reservados y todo lo demás. Y hoy día estamos con este otro caso, que es el caso FAM, y que muestra que los comandantes en jefe del ejército, cuando se produjo un fraude piramidal en el ejército, ya con el Fondo de Ayuda Mutua, FAM, optaron por desfalcar en el fondo al fisco, a todos nosotros, ya, para devolverle de esa forma el dinero a los militares que habían sido desfalcados. Es brutal, es sentir que el dinero del Estado les pertenece, es un botín de guerra, ¿no? Claro, eso es, como Mauricio, decía, una cultura. Sí. Exacto, eso quería entrar yo, porque en el fondo acá, a ver si tú acuérdate de la cutufa. Ya, uno puede decir, no, pues no era plata de todos los chilenos, pero había plata de todos los chilenos. Y claro, después de eso, uno lo que siente, y a ver si, y corrígeme por favor si estoy equivocado, es que no ven sanciones mayores. No, ninguno ha sido castigado así que estén pagando en la cárcel por todos los robos que han habido, por todos. Es más, los puestos altos siguen con sus pago de pensiones. Entonces uno dice, a ver, parece que si no lo sancionan, puede que me pille más, igual morir con pensión. Es una cuestión como también de que el Estado no le ha castigado, no se ha puesto las pilas respecto de ello. Bueno, yo creo que impunidad. Sí, yo creo que mirarlo desde América Latina, ¿no? O sea, yo creo que existe un proceso que se llama de captura del Estado en América Latina, que tiene distintos tipos de sesgos, distintos países. En algunos países está más fuerte la presencia de los paramilitares, los empresarios, los narcos. Y creo que en el caso de Chile lo que existió, lo que existe aún, es la captura del Estado por parte de una élite, que es una élite política, empresarial y militar, ¿no? Que se han repartido el Estado y los beneficios de tener el control del Estado en políticas públicas, pensemos en la ley de pesca,
que se ha repartido los beneficios del Estado en desmedro de la gran población de los chilenos, que es lo que hoy en día se discute en la Constitución. Fíjate que hay una cifra que yo la puse en el libro de las AFP y que me parece brutal. El año 2000, el ingreso per cápita por paridad de compra de Alemania era de unos $27.000, según el Banco Mundial. ¿Ya? No una cifra, se me ocurre a mí, una cifra del Banco Mundial. Claro. El año pasado, para la revuelta social, el ingreso per cápita de Chile, según el mismo Banco Mundial, era de $25.000. O sea, el ingreso de Alemania y Chile en 20 años era similar, pero éramos dos países profundamente distintos, y eso tiene que ver con esto, con la desigualdad, con el abuso, con la corrupción. La pregunta es, ¿por qué si teníamos el mismo ingreso relativo, la misma riqueza relativa a Chile y Alemania en un periodo de 20 años, nada en la historia, por qué en Alemania podían tener educación gratuita, salud gratuita, derechos sociales, y nosotros no? ¿Ya? Bueno, ahí está la causa del estallido. No son los 30 pesos, esa es la causa. Son 30 años, efectivamente, ¿no? Sí, a ver, yo quería ir con, no sé si me cambio de tema, pero es que yo quiero hablar de dos temas con Mauricio, si me permiten. Hay una persecución contra ti, Mauricio. Yo he leído algunas cuestiones también que te han perseguido a ti. Intervenciones, eso ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has...? Porque si son capaces de poner a dos miembros de la inteligencia del ejército a perseguir a la ministra Rutherford, ¿qué pasa con Mauricio Bayer, que es periodista, digamos, y que los investiga a ellos? Bueno, mira, la verdad es que a mí tampoco me gusta ponerme cosas que no son, digamos. Chile es un país en general bastante más seguro que los países latinoamericanos para investigar la corrupción, primero. Efectivamente han hecho algunas torpezas, lo segundo, y algunas torpezas profundamente antidemocráticas. El asalto a mi casa, el asalto al Declinic, la intervención telefónica, son torpezas que yo espero que la justicia actúe. Pero claramente no es una situación de inseguridad como la que ocurre con mis colegas en El Salvador, en Honduras, en México. Hoy día estoy empezando un proyecto para investigar los asesinatos periodistas en América Latina. Claramente no es lo mismo, ¿no? Claramente no es lo mismo, y hay que saber diferenciar las cosas y ponerle en su lugar y en su perspectiva. Nosotros en Chile tenemos la posibilidad de hacer esta investigación. O sea, yo siempre digo, y me acuerdo, para el estallido social yo estaba en El Salvador, en Centroamérica, en una reunión con periodistas que nos dedicamos a investigar corrupción. Entonces, para ellos era bastante insólito, porque yo hice los reportajes que tuvieron que ver con la caída de Cheire, después con la de Oviedo y con la de Fontealba. O sea, 3 comandantes en jefe procesados por la justicia por mi reportaje, en parte. Claro. Ningún periodista centroamericano o mexicano podría contar eso, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver las cosas en perspectiva. Yo lo que sí encuentro que es insólito, y eso lo digo con todas las palabras, es que el Poder Judicial, el Ministerio Público, sepa que el INE está operando contra jueces y contra periodistas y no hay una investigación en forma. Eso me parece insólito. Sí. Sí, querías preguntar algo más, Daniel, porque dijiste dos cosas. Hay que explicar un poco que hubo dos personajes de la DINE, que es la Dirección de Inteligencia del Ejército, urgiqueteando a la ministra Rutherford, y los pillaron la propia policía Carabineros, que la custodia, digamos. Entonces, claro. Una cosa muy viendo por la ventana. Exacto, era muy loco. Estaban como a la vuelta mirando por la ventana, una cosa muy extraña, ¿no? Y claro, ya bueno, sí, esa operación fue bastante más larga. Yo no reporté el tema porque tiene que ver conmigo mismo, pero esa operación fue bastante más larga que los dos tipos mirando por la ventana, la verdad. ¿Ah, sí? La misma ministra alguna vez lo dijo. No fue solo esos dos tipos, que en realidad son de espionaje, esto es torpeza, de amedrentamiento, pero no espionaje. Claro, es más parecido a lo que pasó con la fiscal Chong, ¿verdad? Como que, claro, te amedrentan. Sí, es una estupidez enorme. O sea, roza lo ridículo. Es la forma en que lo hacen, ¿no? Como cuando entraron a tu casa. Sí, pero es más grave, fíjate. Lo grave no es eso. Lo grave es que, detectándose
sabiéndose quién dio la orden, el muchacho aquel, el general que dio la orden, está en Estados Unidos en una misión diplomática enviada por este gobierno. Eso es más grave. Muchísimo más grave. De hecho, justamente te quería preguntar por lo mismo, porque esta misión de ¿no es cierto?, de que hubo de los chilenos acusados de violación en Haití, a mí me parece que es parte es más grave que, no sé, a mí siempre me ha parecido, está bien, lo de las platas me parece muy grave también, porque si ponemos en perspectiva, como decías tú, no sé cuántos IFE se podrían haber dado, cuántas, si sacamos esa cuenta seguramente vamos a llegar a cifras que nos van a poner los pelos de punta, ¿no? Pero esto de la misión de paz en Haití, ¿no es cierto?, que termine en habiendo militares chilenos que están acusados de violación y que como que no alcanza a ser un escándalo al nivel de las platas a veces. No sé qué te parece a ti, Mauricio, como que... Mira, es bien brutal. Yo me acuerdo, lamento no haber podido hacerlo, me acuerdo que en esos años alguien estoy hablando hace muchos años atrás, 2009, 2010, claro, alguien como decimos, me pasó bajo cuerda esa información, pero yo no tenía forma de ir allá, ¿no? Investigarlo y eso, y traté de consultarlo, lo consulté en el Ministerio de Defensa, y la respuesta de los civiles fue casi, te volviste loco, ¿de qué estás hablando? Y que era gente incluso, no voy a decir quiénes porque fue una conversación formal, pero que era gente incluso vinculada a temas de derechos humanos. Hoy día lo pienso para ti, que es tremendo, ¿no? Y claro, yo creo que ahí pasaron dos cosas. Los militares chilenos no solo fueron responsables de aquellas violaciones, sino que fueron testigos de otras. El nivel y lo puedo decir con toda certeza, después de haber conversado con algunas personas que estuve en la postada en Haití. O sea, no solamente cometieron, sino que vieron cómo la policía haitiana o los militares de la otra tropa hacían esto. Si no estamos hablando de uno o dos casos, son cientos de casos, ¿ya? Cuando son cientos de casos se convierte en algo que los tipos probablemente se reían, se ufanaban en los cuarteles, contaban su historia después de los tragos. Qué ¿no? crueldad. Hay que pensar que Haití, para que la gente lo entienda, Haití es un país precapitalista, ¿no? Es un país que no hay agua potable, o sea, es un país con un ingreso per cápita ¿cuánto? $500. O sea, estamos hablando de un país profundamente pobre, un país sin instituciones, un país profundamente corrupto, que es una gran tristeza, ¿no? Porque la pobreza de Haití proviene del hecho de que fue el primer país que se liberó de América Latina, y como castigo le impusieron una deuda externa que se demoró 140 años en pagarla. ¡Qué horror! Que nos precarizó completamente. Entonces, bueno, y las tropas fueron para allá, fueron para Haití, en el fondo para impedir que la migración haitiana se fuera a Estados Unidos, es el fin de la operación, ¿ya? Y sucedió todo esto, que es brutal, es un país profundamente pobre. Y fíjate que hasta hoy no va a haber sanción, que es lo tremendo, no va a haber sanción. Eso es lo más tremendo, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo puede haber chilenos vinculados en algo tan horrible como lo que tú estás relatando y que eso no tenga sanción? O sea, nos ponemos contentos porque encontraron a un asesino mexicano acá en nuestro país, ¿no es cierto? Y estamos contentos de que se lo encuentre y que se le procese, ¿verdad?, hasta tarde su formalización. Pero esos chilenos también cometieron crímenes horribles, cuando además fueron supuestamente a ayudar. Yo lo encuentro de una barbaridad que por eso me da tanta rabia, porque yo encuentro escandalosísimo que se roben plata, muy escandaloso. Pero esto ya habla mucho más allá de esa cultura del robo, ¿verdad? Y de la corrupción, sino que habla de más de maldad, porque ver cosas como esa y no hacer nada me parece realmente terrible. O sea, yo no me cuesta. Haití es usado para eso. Perdón, dale, Hassan. Mauricio, yo quería preguntar algo relacionado con ese tema de la impunidad. Tú describes súper bien esa cultura al final, que no es simplemente un acto individual, sino algo estructural de las Fuerzas Armadas que genera corrupción. Entonces tuvimos hace unas semanas acá a Rafael Harvey y le pregunté lo mismo. ¿Cómo se puede salir de eso? ¿Cuál sería la solución institucional para tratar de fiscalizar bien y controlar a esas Fuerzas Armadas? Sé que la pregunta enorme, él respondió algo sobre la necesidad de eliminar la justicia militar.
pero no sé si tiene más sugerencias, cómo quizás en una nueva constitución se podría empezar a enfrentar este problema. Bueno, yo creo que cuando es un tema cultural las soluciones nunca son una, son muchas, ¿no? Pero la primera solución es la sujeción total de las Fuerzas Armadas al poder civil, ¿no? La segunda solución es más compleja y es que tenemos que construir una sociedad no corrupta, ¿no? Porque finalmente las Fuerzas Armadas son un reflejo de lo que ocurre en la sociedad civil. O sea, cuando un tipo en imprenta puede hacer el fraude que hace y después le dan clases de ética, o Ponce Lerú. Claro. Ponce Lerú trajo 44 millones de dólares de los fondos de pensiones a través de operaciones bursátiles ficticias. O sea, nos sacó a nosotros 44 millones de dólares y está libre. Le hicieron pagar una multa de 3 millones de dólares que ya la están cuestionando y quizás estarían pagando menos, ¿no? Y las AFP con nuestro dinero le siguen invirtiendo en la empresa de Ponce Lerú, pese a que las mismas AFP dicen, oye, este tipo nos estafó y le robó a nuestros afiliados 44 millones de dólares, que es lo que la AFP le dijeron a la justicia, ¿no? Entonces, si eso lo pueden hacer los civiles, ¿por qué no lo van a poder hacer los militares? Si eso lo pueden hacer los políticos y los que manejan las platas de la AFP, ¿por qué no lo van a poder hacer los militares? Ya, pero como soluciones que te dice Hassan, como soluciones así como solución administrativa, sino que hay dos soluciones. Una es efectivamente un nuevo pacto social, primero. Segundo, hay solución administrativa y una cosa que es muy importante es quitarle a los militares la administración de los fondos. Es muy difícil que si un general está a cargo de la administración de los fondos, ya el subalterno, el sargento, le diga que no cuando le dice pásame ese dinero a mi cuenta. Que no crean que es tan burdo, sucedió, yo lo pongo en el libro, un general que se giró un fondos públicos sobre una cuenta, ¿no? Y el tipo de abajo le dijo, ok. Es imposible que tengas control si el de arriba manda, ¿no? Y lo segundo es que tiene que haber, lo de la justicia militar es cierto, porque efectivamente la justicia militar está para delitos militares, pero no para delitos de corrupción. No debería haber la justicia militar los delitos de corrupción. Y lo tercero es tener una capacidad de la sociedad civil de analizar las políticas de defensa. Me refiero en específico a las compras de armas. O sea, desde el año 2000 hasta ahora se han destinado más de 20.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares, ¿ya? A la compra de armas. Eso es como los dos 10% que sacamos entre todos los chilenos a la compra de armas, para que se entienda, ¿no? Es más o menos el rango de magnitud. Wow. Y eso sin control. Todo eso se hizo sin control. Y eso, que la contabilidad, y eso no va a ser que se caiga el mundo, digamos, como pasaba con los 10%. No, mira, fíjate que para los próximos 3 años han destinado casi 2.000 millones de dólares a compra de armas. Me dice, ¿por qué no esperamos una pequeña moratoria por 5 años? Sí, se siente una locura. Una moratoria por 5 años en la compra de armas y tenemos 3.000 millones de dólares para ponerlo en políticas sociales en este contexto. Sí, no es ninguna locura, ¿no? No, lo que pasa es, a ver, la compra de armas siempre se sostiene como para lograr un equilibrio con los estados que están al lado, ¿no? O sea, si lo mínimo que uno sabe, digamos, de defensa es tú tratas de tener un cierto equilibrio con los estados que están alrededor tuyo, y la compra de armas es mantención, es como si él compra 10, yo compro 7, entonces, porque él sabe que si viene para acá, con 7 yo le puedo parar su 10. Estoy haciendo una cosa muy burda, pero para que se entienda, es un poco de mantener los equilibrios. Claro, si el del lado tiene 100, yo no voy a poder nunca hacerlo, pero eso, como dice muy bien Mauricio, creo yo, que se puede hacer moratorias y no comprar durante 5 años porque tú le sacarás el jugo a tus tanques, a tus aviones, etcétera, por 5 años y los repararás con hilo y con alambre púa, pero tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo porque hay... Sí, mira, eso no es así. Sí, que lo peor es que no es así. Porque mira, hay dos cosas que son lo que se gastaba en compra de armas. Hasta hace 4 años atrás eran 350 millones de dólares. Hoy día pasamos al doble. Ya en un contexto de crisis. Segundo, no tiene ninguna lógica la idea de que yo compro armas para mantenerme equilibrado con el resto, porque nuestros 3 vecinos van a tener el año 2050 100 millones de habitantes, 5 veces nosotros. No podemos competir ahí. Y porque nuestros vecinos ya no hacen la guerra, nos llegan a los tribunales internacionales. Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pues esa es la mentalidad de ellos.
Sí, sí, está bien. Claro. Por último, la contratemos abogados de derecho internacional. Gastamos dinero en abogados también. No, yo estoy tratando de explicar es la mentalidad de ellos, no lo que yo piense. No, claro, no, sí. No, pero está bien que... Sí, a mí me tocó trabajar en una empresa que era semiestatal, que hacía para los F-16 algunas mantenciones, ¿no? Y uno ve que, claro, los F-16 en Chile, no sé, si tenemos 16, 8 funcionan y 8 no funcionan. Y eso es cosa de ir a mirar y preguntar. Y de eso entonces ya están empezando a sacar repuestos para los otros que sí funcionan, porque así está, porque así es. Pues si no tendríamos que destinar mucho más dinero para. Entonces, claro, uno dice... un dato. Pero no es tan importante. Dan un dato. Sí. Mira, Polonia en su minuto, que tiene al lado como amenaza a Rusia, sí, claro. tenía 42 F-16 y Chile, que tiene como amenaza a Bolivia, tenía 38. Chuta, claro. No tiene ni una lógica. Ninguna, po. Mauricio. Mira, se destinó tanto dinero a la compra de armas que en algún minuto no había en qué gastarlo. ¿No? Porque también no se trata de que el país compre lo que quiera, porque Estados Unidos te dice en un momento, si usted no puede comprar un portaaviones, porque hay que ir a una lógica global, ¿no? Entonces se les acumularon casi 4.500 millones de dólares en un fondo en Estados Unidos que no se gastaban. O sea, había cientos de muchachos peleando en las calles para obtener 5.000 millones de dólares para educación gratuita. Y el Estado chileno tenía 4.500 millones para gasto en armas que no se podían gastar porque ya no había en qué más gastar. Y esos dineros estuvieron aposados por años. Y eso recién se cambió cuando salió el reportaje en el único lugar y salió ese reportaje. Era, oye, el Estado tiene en una cuenta secreta que no aparece en las cuentas nacionales 4.500 millones de dólares. Wow. Oye, Mauricio, mira, hay hartos comentarios. La gente está muy contenta porque, como yo decía cuando te presenté, hace rato que nos habían pedido que tú estuvieras, así que por eso estamos muy contentos de que estés acá. Pedro dice, FAM igual la cutufa. Luis Becerra, el gran robo se va a llamar el libro. En Twitter, si este milico gastó 2.400 millones de pesos, ¿cuántos millones habrán gastado sus generales? Los valientes soldados, qué gran pregunta, dice. El nuevo libro, aquí está. María Elena Zavala dice, gran profesional, este periodista comprometido, consecuente, valiente, tremendo invitado. Julio Palma, hay un alto oscurantismo relacionado con todas las actividades de las Fuerzas Armadas. Misteriosamente, las Fuerzas Armadas es la única institución que tiene autonomía financiera. El Poder Judicial no lo tiene, el Parlamento tampoco. Por eso son independientes de cualquier control civil, a diferencia de otros poderes del Estado. En YouTube, Gloria Galvez dice, Ponce Lerú sacó plata de las AFP para negocios suyos. ¿Y quién autorizó esa operación? Y en Twitter, Pureman dice, 900.000 uniformados están siendo procesados por fraude al fisco, lo que denota que esto forma parte de la cultura militar en Chile. Mauricio Baibel. Y quería preguntarte justamente por este nuevo libro que se llama La caída de las AFP, ¿no es cierto? Y que reconstruye la historia de los conflictos de interés que han atravesado el sistema privado de pensiones en Chile durante los últimos años. A propósito, estábamos conversando de los militares, también otra de las cosas que se cuestiona siempre es que los militares no tengan el mismo sistema que todos nosotros, digamos, ¿no? De pensiones. Y la verdad es que quería preguntarte, porque ahora último se ha estado conversando mucho sobre el tema de las AFP, después de lo del retiro del 10%, ahora están diciendo que va a ser esto muy terrible, muy terrible, muy terrible, que tenemos que aumentar a un 20%, ¿no es cierto?, que de cotización que vaya directo a las AFP. Lo que por supuesto es una conversación que me pareció como súper fuera de repente, como que cuando la vi dije, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué te parece a ti, Mauricio, todo lo que ha pasado con las AFP este último tiempo? Y si crees que debería, no sé, acabarse este sistema, va a ser una conversación que va a estar ahí en la constituyente. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, yo creo que este es un gran tema, ¿ya? Pero que muestra el tipo de sociedad, porque mira, para que la gente lo entienda, antes del retiro, ahora no se habría que sacar el cálculo, pero antes del retiro, el ingreso per cápita, o sea, los fondos de pensiones tenían unos 200.000 millones de dólares. Para que la gente lo entienda, eso es 2 veces lo que produce un país petrolero como Venezuela, ¿ya? O es lo que producen juntos Ecuador, Bolivia, Uruguay en un año, ¿ya? Esos son los ahorros de nosotros, los y las trabajadoras de Chile, ¿ya?
Esos ahorros, un 40%, un poco más, unos 85.000 millones de dólares, están fuera de Chile, invertidos en bonos, en acciones, en las bolsas del mundo, que parece muy bonito, qué sé yo, pero en el fondo es que sacaste esos 85.000 millones de dólares de la economía chilena, que dejan de ser inversión, que dejan de ser empleo, que dejan de ser crecimiento, ¿ya? Solo para que se entienda un pequeño detalle, a financiar todo lo que tiene que ver con la seguridad hídrica del país, construir los embalses, sale alrededor de 1.500, 2.000 millones de dólares. O sea, el 2% de lo que está en el extranjero. Solo para que lo entendamos. Entonces uno se dice, ¿por qué en vez de tener esto en la economía financiera, en acciones en países incluso en guerra, en Medio Oriente, por qué no tenemos estos recursos, no repatriamos estos recursos y se meten a la economía real? Por ejemplo, que financie la construcción de carreteras, de puertos, de escuelas. Y cuando la gente pase por las carreteras sepa que su peaje va no a una empresa, sino a su pensión. Exacto. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque el día estos miles de millones de dólares ya son un gran negocio para los traders, un gran negocio para ellos, ¿ya? Y para las empresas que reciben estos recursos, pero no son mayor desarrollo social. Y tampoco son mejores pensiones este año. Ya, lo que al dice igual que el año pasado, el 2020, perdón, el 2020. Déjame terminar con esto. El 2020, sí, dale. La mitad de los trabajadores y trabajadoras pudieron autofinanciar la pensión de 49.000 pesos. 49.000 pesos. El resto lo tuvo con el Estado. Claro. ¿Ya? La mitad de los trabajadores. En el 2020, al mismo tiempo, las AFP tuvieron utilidades diarias de 900 millones de pesos. ¡Wow! ¡Qué atroz! ¡Qué diferencia! Yo quería agregar algo de lo que dice Mauricio en términos de agregarle un dato, digamos. Por ejemplo, la AFP recibe la plata nuestra todos los meses y le presta esa plata, porque obviamente no está en una bóveda como Rico MacPato, le presta esa plata, por ejemplo, a Luxich, ¿ya? Y se la presta a un 0,5% de interés. ¿Y qué hace Luxich? La mete en el Banco de Chile y te lo presta a ti a un 25% de interés. Fantástico, fantástico. Y esto es así. ¿O estoy mal, Mauricio? Dios mío. Sí, claro, usan distintos mecanismos a través de los cuales, que es la inversión en acciones, en fondos de compra de deuda, en fin, tiene un montón de mecanismos a través de los cuales hacen eso, ¿no? Entonces uno puede llegar a pensar que cuando te pagaron la multa por el confort, los 7.000 pesos, te la pagaron con tu propio dinero, ¿no? Es un poco eso. Pero mira, la plata la ponen abajo en bonos, etcétera, y después te la pasan a ti cuando te la prestan o cuando la invierten. Es plata muy dulce. Mira, una anécdota si tú quieres. ¿Por qué hay tantos millonarios en la revista Forbes chilenos cuando nuestro país es un país muy chiquitito, un país que no tiene importancia en la economía mundial? ¿Por qué hay tantos millonarios con tantas lucas en la revista Forbes chilenos? No es porque sean grandes tipos que han invertido muy bien, es porque reciben plata barata y después la invierten y hacen sus negocios con plata barata que se produce en Chile por los trabajadores chilenos. Porque no tienen una lógica que haya tanto millonario de tanta importancia en la revista Forbes con un país tan chico, con una economía tan pequeña, para que se entienda, ¿no? Sí, pues. Sí. Sí, no, claro, lo que dicen es completamente cierto. Ahora mira, ¿cómo se cambia? La verdad es que probablemente vamos a tener que avanzar y mucho de eso va a depender de qué pase en la Constitución, en la Constituyente, en fin, de cómo la ciudadanía abrace, digo yo, más que solo ser que abrace el proceso constitucional. Pero probablemente vamos a avanzar un sistema mixto, o sea, un sistema donde una parte va a ser el ahorro individual, una parte un ahorro colectivo, donde hemos aprendido a partir de la pandemia que nadie se salva solo, ¿no? Eso es importante. Que la solidaridad es importantísima, ¿no? Entonces un ahorro colectivo y un ahorro del Estado que va a tener que ir hacia los sectores que son más marginados, que han tenido mayor precarización a lo largo de la vida y a veces de generaciones. ¿Ya? Y no estamos inventando la pólvora, esto ocurre en otros países, en Alemania, o si no quieren ver un país tan lejos, aunque tengamos el mismo ingreso per cápita, pueden ver Uruguay, un país estable, un país que construye el COVID, que le va muy bien en el fútbol, pero que además tiene un sistema de pensiones que garantiza que la gente sí tiene una pensión digna, ¿ya? Y no es un país. Fíjate que este modelo que tanto se defiende el chileno se instaló en 30 países, hubo un boom. Esos 30 países, 18 ya volvieron hacia atrás. O sea, 18 dijeron, esto no funciona. Entonces,
Entonces también tenemos que ver, pero no va a ser fácil, porque no es de un día para otro cambiar esto. O sea, todos los fondos que están en acciones, tú no puedes venderlos de un día para otro, porque se produciría una corrida, porque el que tiene información privilegiada ganaría, porque se acrecentaría la desigualdad. O sea, es paso a paso. Eso va a ser un cambio radical, cambio gradual. Hay que hacer mucho. Yo creo que lo más fácil de repatriar y meterlo en la economía real son los fondos que están en el extranjero, porque eso no tiene un efecto sobre la economía interna, ¿no? Pero fíjate lo brutal que es que se hayan sacado 85, porque se dice, oye, no, bajó el PIB tendencial de la economía, el crecimiento, Chile crece menos. Hay un problema con el tipo de cambio, pero claro, si sacaste 85 mil millones de dólares de la economía, o sea, y durante 20 años te dedicaste a sacar dinero de la economía chilena, obviamente vas a tener un deterioro de las cuentas. Ahora, lo que van a responder los economistas neoliberales con eso es que las platas que están en el extranjero están generando utilidades. Y si se sacan del extranjero y se ponen en la economía nacional, no van a generar las mismas rentabilidades, las mismas utilidades, y eso afecta negativamente a la pensión. En eso la gran pregunta siempre es, ¿dónde se va a poner la plata en la economía nacional? Porque si dice, no, que cualquier ente público decidiendo con la inversión nacional va a ser de alguna forma corrupta, que va a tener intereses cruzados, que no van a invertir en buenos proyectos. Y una pregunta, si es tan así, ¿por qué las AFP no sufren del mismo problema de intereses cruzados y mala inversión y todos los demás? Y por el trabajo de Mauricio precisamente se nota exactamente ese problema con la inversión de las AFP en el extranjero. Sí, mira, eso es más que debatible, es solo un solo dato, ¿no? Cuando fue la crisis subprime, los mercados del mundo, las grandes plazas bursátiles del mundo, hablamos de Nueva York, Londres, en fin, retrocedieron en torno a un 28%. Los fondos que la AFP tenía en el extranjero retrocedieron un 40%, así que no me vengan a decir que lo hacen bien, ¿no? Si los chilenos han puesto dinero en Nueva York, o sea, sin ninguna asesoría, los habían hecho mejor que la AFP. Entonces, entonces no, esa es una gran mentira. Si en el fondo no tiene una lógica que se beneficien las empresas del extranjero y que no se beneficie la sociedad chilena. Es tan simple como eso, ¿no? O sea, además, dice, si la pone en una construcción de una carretera, las carreteras en Chile licitadas tienen asegurado un 3% de utilidades más el reajuste. Haz lo mismo pero con el Estado chileno, total, le pagáis el peaje y va a la pensión de la gente. O sea, tiene toda la razón Mauricio. Y otros negocios como ese, embalses que te devuelvan después, o sea, platas que queden acá, produzcan, pero la producción, la utilidad va a la FP, o sea, a la pensión, no a la FP, a la pensión, pero invirtiendo algo acá que te va a redituar acá mismo, si es una cuestión de sentido común. O sea, tú podrías financiar con esos fondos bonos de infraestructura, ¿no? Claro, bonos de infraestructura y tendrías un horizonte muy largo de tiempo para ejecutarlo, porque tú no puedes llegar y meter 80 mil millones de dólares en la economía de una sola vez. Ahí deja la escuadra con la inflación, ¿no? Pero sí puedes irlo haciendo en forma escalonada, ¿ya? Y eso implica, oye, la cantidad de empleo que vas a generar, el salto en infraestructura, el salto en conectividad, el salto en educación, con la construcción de hospitales, construcción de escuelas. Sí, mira, fíjate que construir un hospital de alta complejidad sale alrededor de 150, 200 millones de dólares. O sea, podrías construir decenas de hospitales en todo el país, miles de colegios. Ay, y ahí como que uno le empieza a dar tanta rabia. Mauricio Weibel, un agrado conversar contigo esta mañana. Sí. Espero que se repita la invitación, porque tenemos, como tú bien dijiste, un tema tan grande, así que siempre quedan aristas. Antes de despedirnos, en este momento está de Trending Topic Cachagua, porque no se llama Cachagua, se llama Cachagua con la T, por un carrete que se hizo. Ahí estamos viendo imágenes de jóvenes que por supuesto no les importa mucho el contagio, y además hay nombres, son jóvenes de colegios del sector oriente, justamente esta desidia que estamos hablando de las grandes cúpulas, ¿verdad? Que se refleja un poco en esto, yo creo, ¿no? Y
y en esto que desde octubre de 2019 se viene diciendo, esta desconexión de las grandes cúpulas, que es una cultura finalmente del resto del país. Ahí vemos una fiesta de los jóvenes del 20%. Antes de despedirnos, lo quisimos mostrar porque en otros lados muestran las fiestas de Puente Alto, de los peruanos que viven en Recoleta. Bueno, también hay fiestas que se hacen en Cachagua, Hoy.